Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial donde aprenderemos el uso de la estructura selectiva switch. Bueno, para poder aplicar la teoría vamos a resolver un problema en el cual nos pide lo siguiente. Escribe un programa en C donde se muestre el siguiente menú de opciones. Luego que el usuario elija la opción debe mostrar el resultado según su elección. Los números a operar deben de ser de una sola cifra, deben de utilizar funciones para cada una de las opciones del menú. Para el cálculo de las potencias deben utilizar una estructura repetitiva. Bueno, vamos a poder ver aquí los ejemplos que nos dan. Nos dicen que el programa debe tener todas las validaciones necesarias. Nos dan un menú de opciones, de 4 opciones. La primera división, la segunda mostrar el primer número a la potencia 8 y el segundo número a la potencia 10. La tercera opción nos dice mostrar la fracción de los números y su resultado. Y la cuarta opción mostrar el residuo. Luego nos piden que elijamos la opción y consecutivamente nos va a pedir que ingresemos el número 1 y luego el número 2. Y finalmente nos da el resultado. Aquí en estos dos ejemplos se puede ver las diferentes opciones que se ha seleccionado, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con la solución de este algoritmo. Bien, por un tema de ahorro de tiempo, yo ya tengo el código o el programa ya codificado, pero les voy a explicar cada una de las partes de lo que he desarrollado. Bien, las librerías son las mismas que siempre se toman: uString, conio.h. También estamos utilizando el Using Namespace std estándar. Y bueno, voy a empezar con lo más fácil, ¿no? El inMain, nuestra función principal, es toda esta parte de acá. Ya parece muy pequeña por lo que hemos utilizado funciones y procedimientos. En este caso yo he declarado solamente tres variables de tipo entero. OPC, que es para las opciones del switch, N1, que es el número 1, y N2, que es el número 2. Esto de aquí vendría a ser un llamado a un procedimiento. De igual manera, esta parte de aquí, get, que ya lo conocemos, que es para pausar la pantalla hasta que se presione una tecla, y el return 0, ¿no? Bueno, primero, para la función menú, para poder declarar una función, un procedimiento de tipo void, quiere decir que es vacío, o sea, nos puede dar la cantidad que nosotros queramos de valores, texto, todo eso, ¿no? En este caso yo estoy imprimiendo el menú de opciones. Siempre cuando nos pidan o nos soliciten algún menú o texto en gran escala, es bueno usar la función, el procedimiento de tipo void, ¿no? Entonces, aquí estoy imprimiendo el texto, le estoy dando un salto de línea y un fin de línea, ¿no? Y en todo estoy con lo mismo. Mostrar la división, un fin de línea, y acá también todo lo que nos pide sobre la potencia 8 y potencia 10, ¿no? Esto de acá creo que es algo básico. Luego, la parte del procedimiento de opción, estoy solicitando tres parámetros: la variable OPC, la variable N1 y la variable N2. Bueno, ¿por qué es lo que se solicita esas tres variables? Porque se va a utilizar, es aquí donde va a estar el switch. Estoy imprimiendo lo que nos solicita que elijamos una opción, es lo que va a ir en la parte de arriba. Después estoy recibiendo y guardando en la variable OPC la opción que haya seleccionado, que debe de ser del 1 o al 4, ¿no? Entonces, gracias a esta estructura selectiva que es el switch, nos va a permitir seleccionar una opción. En este caso yo he puesto enteros. También pueden ser de tipo carácter, ¿no? Pueden ser A, B, C, D, ¿no? Pero yo he seleccionado, tal cual me pide en el problema, 1, 2, 3 y 4. Bien, la estructura que debe de tener el switch es, primero, declarar
el switch, y entre paréntesis vamos a poner la variable o la variable encargada de, de generar la opción, ¿no?, que nosotros vayamos a elegir. Es decir, OPC puede valer del 1 al 4 y es la encargada que me redireccione al caso 1 o al caso 2 o al caso 3 o al caso 4, o de no contar con ninguna de esas cuatro opciones al menú de default. Entonces, dependiendo de la opción que yo vaya a integrar aquí, me va a seleccionar cualquiera de estas operaciones. Bien, cualquiera de estos casos. En el caso 1, yo he colocado system y entre paréntesis y comillas dobles CLS, ¿no? Que esto me sirve para limpiar la pantalla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar todo el menú que lo imprimí hace un momento. Todo esto de acá lo voy a borrar para que quede todo normal, para después poder colocar esto de aquí, mostrar división, la opción que yo he seleccionado. Todo esto va a pasar si es que el usuario ingresa y selecciona la opción 1. Borra la pantalla, limpia pantalla, System, CLS. Recuerden que esto no va a necesitar ninguna librería en especial. Luego va a mostrar toda esta parte, ¿no? Mostrar división, que es este pequeño texto, que es la opción que yo he seleccionado. Luego me va a imprimir otra función, ¿no? En este caso, vamos a ir a la función caso 1. La función caso 1, que es esta de aquí. Yo la he declarado de tipo float porque me va a retornar un valor del mismo tipo, y estoy pidiendo solamente dos parámetros, que son el número 1, n1, y el número 2, n2. Puedo poner cualquier nombre aquí, no hay problema. Lo importante es que cuando se declare en la parte del main, aquí tienen que estar los valores con las variables que se está usando ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes podrán haber notado de que el float o este procedimiento, esta función, yo lo he puesto en la parte inferior, después del main. Es la manera como se debería de declarar cada una de nuestras funciones o procedimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy usando protocolos. ¿Dónde están? Aquí están. Toda esta parte de acá son los protocolos. Esto me va a servir para hacer uso de la recursividad. ¿Qué es la recursión? Recursión vendría a ser que yo, dentro de una función o procedimiento, puedo ser llamado a otra función o procedimiento, que es lo que vamos a utilizar ahora, ¿no? Entonces, yo estando aquí en mi caso 1, declaré una variable tipo float de nombre resultado, que es la variable que me va a retornar al final. Luego, como me piden que valide las entradas, para validación se utiliza siempre un do while. Es decir, voy a hacer algo primero y después voy a comprobar que si se cumple cierta condición, voy a volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo que voy a iniciar aquí es toda esta parte de acá, que me va a pedir ingrese el número 1 con el sin, que donde se lo va a almacenar en la variable n1. Luego, un salto de línea, ingrese el número 2 y va a almacenar una variable n2. Después de haber ingresado esos números, se va a comprobar mediante if, para que me aparezca algún tipo de texto o alguna cita, algo, ¿no? Si es que hay algún error. Primero, como sabemos, en el caso 1 nos están pidiendo una división. En una división se sabe que el denominador no puede ser 0 porque el resultado sería indeterminado, ¿no? Entonces, tenemos que validar eso, que no se ingrese 0. Pero de esta forma, como yo lo estoy haciendo, es para que me aparezca el mensaje, ¿no? La manera donde lo restringe en realidad es dentro del while, ¿ya? Dentro del while es donde restringe o yo coloco las condiciones que quiero que se cumplan, ¿de acuerdo? Entonces, continuando, hago el uso del if, ¿no?
Pregunto aquí, si se cumple que n2 o el número 2 es igual a 0, me va a mandar un mensaje, va a imprimir un mensaje que dice el denominador no puede ser 0, con un fin de línea. Luego, va a haber otro if, si se cumple que n1, o sea, el número 1 es mayor que 10, porque me dicen que no puede ser de dos cifras, o sea, si es mayor que 10, bueno, en este caso tendríamos que poner mayor igual que 10, n1 y n2, porque es desde el 10 hasta después, ¿no? Y me va a aparecer este mensaje, el número a ingresar debe de ser de una sola cifra, porque es lo que me piden aquí en el problema. Los números a operar deben de ser de una sola cifra. Bien, entonces es la manera como nosotros daríamos el mensaje al usuario que está ejecutando nuestro programa. Ahora, vamos ahora sí a la restricción en esta condición. Dentro del while, el primero me dice, n2 si es igual a 0, va a continuar ejecutándose o pidiéndome nuevamente que ingrese los números. Es decir, mientras que n2 sea igual a 0, va a seguir pidiéndome que ingrese los números. Ingrese el número 1, ingrese el número 2. Cuando ya no sea 0, y si ya no cumple con esas condiciones, va a salir y va a mostrar lo que yo necesito, ¿no? Que es la división. Entonces, acá yo digo, n2 es igual a 0 o, eso significa o el operador OR, n1 es menor que 0. Tampoco necesitamos que sea negativo, no queremos que sea negativo. Por eso estoy pidiendo acá que n1 sea menor que 0, también n2 sea menor que 0 o n1 sea mayor o igual a 10 o n2 sea mayor o igual a 10. En esta parte de aquí estoy validando lo de acá, lo que acabé de decir hace un momento. Como nos piden números de una sola cifra, a partir de qué cifra o de qué número se considera de dos cifras, a partir del 10. Porque solamente consideraríamos hasta el número 9, ¿verdad? Bien, entonces, y en esta parte de acá que yo estoy diciéndole que no quiero ningún negativo, solamente quiero números positivos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto de acá, mientras que se cumpla esto, va a seguir ejecutándose todas estas acciones, ¿no? Estos parámetros que le he dado. Entonces, para entenderlo un poco mejor, diríamos lo siguiente. Si yo quiero que termine este proceso, lo de aquí ya no se tiene que cumplir, ¿no? Si yo quiero que termine este proceso de aquí, es decir, que ingrese el número, lo de aquí ya no tiene que cumplirse, porque si se sigue cumpliendo cada uno de estos parámetros, va a volver al inicio, va a volver a ejecutarse lo mismo, ¿no? Entonces, luego de esto de aquí al inicio declaré una variable resultado y le asigné una pequeña operación, ¿no? Que vendría a ser la división, ¿no? De n1 entre n2. Aquí pueden ver que lo estoy multiplicando por 1.0. Eso lo hago para poder agregarle decimales, ¿de acuerdo? Porque una división nunca va a ser exacta, o en casos sí puede ser que sea exacta, ¿no? Entonces, lo agrego todo siempre entre paréntesis para poder distinguirlos. Esto de acá se va a dividir entre todo esto de acá. Acuérdense, siempre por 1.0. Es una manera de poder generar un decimal, ¿no? A la fuerza. Hay muchas maneras más, pero esta de aquí es la más fácil que creo que puedan aprender. Entonces, como sabemos, en una función siempre se retorna un solo resultado, un solo valor al final. En este caso, nuestra variable resultado es la que vamos a retornar, que contiene la división, ya sea decimal o entera. Bien, y esto es esta parte de acá que consiste en el caso 1 de nuestro switch, que es esta parte de aquí. Acá está nuestra función, acá la nombramos. Entonces, acá nosotros imprimimos y ejecutamos nuestra función, que es el caso 1. Luego decimos, el resultado, lo que vaya a salir es la división de lo que se hizo, ¿no? De esos dos números, del n1 y el n2. Y es como nos quedaría aquí.
Vamos a probarlo, el caso 1. Vamos a ejecutarlo. Nuestro programa. Bien. Aquí está. Aquí nos bota el menú de opciones. Opción 1, opción 2, opción 3 y la 4. Acá nos están pidiendo que elijamos una opción. Vamos a elegir la primera opción. Opción 1, le damos Enter. Aquí nos sale opción 1, mostrar la división. Lo que quisimos imprimir en pantalla, ¿no? Como se dan cuenta, esta función system.cls ya ha limpiado toda la pantalla e impreso lo que yo he querido después, ¿no? Entonces, me está pidiendo que ingrese el número 1. ¿Qué es lo que se está ejecutando en esta parte de aquí? Lo de acá. Aquí, ingrese el número 1. Entonces, me están pidiendo el número 1. Vamos a ingresar, por ejemplo, 7. Ahora paso a la parte de aquí. Ingrese el número 2. Vamos a colocar el 3 para que me salga decimal. Le vamos a dar Enter y va a realizar las validaciones. Aquí, por ejemplo, no detectó que N2 es 0, ni tampoco que he sobrepasado el límite de una cifra, ¿no? Me sale que 2.33333 es la división de 7 entre 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar colocando el denominador como 0. Bien, vamos a cerrar y volverlo a ejecutar. Colocamos número 1, la opción 1. Colocamos el número 7 y, por ejemplo, colocamos ahí 0. Me dice, el denominador no puede ser 0 y me vuelve a pedir que ingrese el número 1. Vamos a ingresar de nuevo el 1 o el 5. En el número 1 vamos a poner el 5 y el número 2 ahora vamos a ponerlo como negativo. ¿De acuerdo? O sea, menos 1. Y me vuelve a pedir que ingrese el número 1. Bueno, en este caso, para los negativos yo no he creado ningún mensaje, por eso no va a aparecer, ¿no? En el caso que hemos creado mensajes también, es cuando son de dos mayores son de dos cifras, ¿no? Entonces, colocamos el número 1 de 50 y el número 2, 4 nada más. Me dice, el número a ingresar debe ser de una sola cifra. Y volvemos a ingresar, por ejemplo, 9 y el otro número 2. Y me sale la división en decimal. Bien, esa es la parte del caso 1 que se está ejecutando de manera correcta, ¿no? Bien, luego, después de terminar el caso, es recomendable poner un break dependiendo qué es lo que quieran realizar, ¿no? De repente quieren que se siga quedando aquí, que me devuelva el menú principal. Depende del usuario, ¿no? Pero en el programa nos están pidiendo que termine con eso, ¿no? Por eso le damos un break. Entonces, pasamos al caso número 2. De igual manera limpiamos pantalla, imprimimos el título, digámoslo así, que es mostrar el primer número de la potencia 8 y el segundo a la potencia 10. Ojo, en esta parte hay dos maneras, o bueno, varias maneras en realidad de poder resolverla. Una es mediante una función utilizando la librería mat, pero aquí en nuestras preguntas nos dicen, para el cálculo de las potencias deben utilizar estructura repetitiva. En realidad, para quienes de repente recién están empezando en esto de acá sería como darles una ayuda, ¿no? Pero para quienes ya conocen o han utilizado la librería mat, sería como hacerle un poquito más, no difícil, sino emplear un poco más de tiempo para hacer el cálculo de esto de acá, ¿no? Que es la potencia. Porque con la librería mat sale, es más rápido, ¿no? Entonces, nos están pidiendo mostrar el primer número a la potencia 8 y el segundo a la potencia 10. Doy un fin de línea. Luego coloco este procedimiento que vendría a ser el caso 2, que lo tenemos aquí abajo. Caso 2, aquí está. En el caso 2, estamos pidiendo dos parámetros. De igual manera, siempre colocar el tipo de dato,
que voy a requerir el nombre, que es solamente para este procedimiento, luego coma para separar si hay otro dato, el tipo de dato y el nombre. Siempre es de esa manera, ¿no? Esto puede coincidir o no con las variables que tenemos, no hay problema, pero al momento de colocarlos en el main, ahí sí debe de ser las mismas que hemos declarado, ¿no? Bueno, aquí en el caso 2 se está declarando un acumulador y le doy un valor inicial de 1 y un acumulador 2 que le doy un valor inicial de 1 también. Luego, de igual manera voy a solicitar los datos y toda esta parte de acá es lo que va a ser la operación de la potencia, ¿no? Primero, como les dije, ingresa el número 1, luego ingresa el número 2. Ya tengo los datos de N1 y de N2. Mediante el primer for, son dos for, eh, estoy declarando mi índice y lo estoy iniciando en 0. Le estoy dando un rango hasta menor que 8 y lo estoy dando en un intervalo de 1 en 1, ¿no? Entonces, el acumulador que habíamos declarado que antes era 1, esto de acá, para que no, para de repente si es que no lo saben, es lo mismo que decir esto de acá. Igual por N1. Es lo mismo que decir esto, ¿no? Acumulador va a ser igual, se le va a asignar un valor al acumulador que vendría a ser el producto de N1 y el mismo acumulador. A ver, una pequeña compilación mental, ¿no? N1 ¿cuánto vale? Digamos que hemos ingresado el número 3 y acá el número 2. En N2 el 2 y en N1 el 3. Entonces 3 por ¿cuánto vale acumulador 1? 1. Sería 3 por 1, 3. Se acumula y se guarda en este de acá. El nuevo valor de acumulador 1 sería 3. Entonces va a avanzar nuevamente el for. Ya no va a ser 0, va a ser 1. El N1 va a seguir siendo el mismo. Ahora, el valor anterior de acumulador era 3, ¿verdad? 3 por 3 es 9 y se guarda acá. El nuevo valor de acumulador 1 es 9. Y así sucesivamente hasta que sea menor que 8 y se cumpla la potencia de 8, ¿no? Entonces, de igual manera, para la potencia 10, lo único que cambia es esta parte, que es 10. Y acá cambiamos el número que es N2. Es lo único. Bueno, y todo lo guardamos en un acumulador distinto, ¿no? Que en nuestro caso es acum2. Luego de eso, como es de tipo void, me puede retornar gran cantidad de datos. Yo estoy imprimiendo acá estas dos líneas de código. Primero que dice N1 a la potencia 8 es, y me va a imprimir el acumulador 1. N2 a la potencia 10 es, y me va a imprimir el acumulador 2. Ambos le doy un fin de línea y todo esto de acá lo llamo también aquí en el caso 2. Recuerden colocar el nombre exacto y aquí los parámetros necesarios. En el caso de que acá fuera un arreglo, no consideren las llaves. Eso de ahí les hago recordar. Si es que fuera un arreglo, solamente ponen el nombre del arreglo nada más. Bien, este es para el caso 2. Bueno, le doy un break al caso 2 y termina ahí la ejecución de mi programa. De igual manera, no olviden cuando declarar sus protocolos en la parte de arriba. Ya declaré mi protocolo de menú, mi protocolo de mi función opción, de mi función caso 1, de mis procedimientos, de todo lo que voy a necesitar, ¿no? ¿Para qué? Para poder utilizarlo. Nuevamente, del caso 2 quiero saltearme a la parte donde es default, porque quiero explicarles bien lo que es la recursión. Bien, entonces, digamos que la opción ingresada no es ninguna de estas cuatro, ni es 1, ni es 2, ni es 3, ni es 4. Bien, vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que pasa. A ver, voy a ingresar el número 6, por ejemplo. Le voy a dar Enter. Me va a aparecer acá arriba
la opción ingresada es incorrecta, ingrese una opción del menú y me vuelve a aparecer el menú para ingresar la opción. No vamos a cerrarlo, vamos a ponerlo en la parte del default para poder ver. A ver, ahí está. A ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Aquí estoy limpiando la pantalla, es decir, cuando yo apreté 6 y le di Enter, primero borró todo lo que había y después imprimió la opción ingresada es incorrecta. Ingrese una opción del menú y me vuelve a mostrar el menú, o sea, vuelvo a imprimir el menú. Y después de eso, de imprimir el menú, vuelvo a inicializar mi switch, que es el que le va a dar vida a nuestro menú, ¿no? Es el que va a permitir que pueda seleccionar cualquiera de esas opciones. Entonces, para poder hacer esto, es lo que acabamos de hacer en este momento, vamos a necesitar de declarar protocolos. Recursividad o recursión vendría a ser que dentro de toda esta función, porque estamos dentro de una función, bueno, un procedimiento en este caso, ¿no? Procedimiento opción. Dentro de ese procedimiento se va a iniciar otro procedimiento que es la misma. ¿Se dan cuenta? Opción con los parámetros y acá está opción con los parámetros. Inténtelo hacer con una función simple o procedimiento simple sin declarar protocolo, si no le va a salir error. De igual, bueno, estamos llamando nuevamente a menú y bueno, un ejemplo también podría ser cuando juntan dos espejos y ponen una pelotita en el medio, por ambos lados se va a ver, la pelota se va a ir reduciendo de tamaño, ¿verdad? Eso vendría a ser también parte de recursión, es decir, el mismo valor o la misma operación está incluida en sí misma, ¿no? Dentro de esta función o este procedimiento se incluye la misma función o procedimiento y así sucesivamente cuantas veces sean necesarias. Porque miren, aquí lo tengo todavía abierto, voy a colocar otra opción. 5, por ejemplo, me vuelve a pedir, ingreso 8, me vuelve a pedir, y así va a ser de manera infinita hasta que ingrese la opción correcta. Por ejemplo, que vendría a ser 2, vamos a poner, ¿no? Y ahí me está pidiendo ya los datos. Bien, entonces, ahora sí vamos a probar la opción 2, justamente. Opción 2. Bien, me está pidiendo el primer número, ¿no? Vamos a poner el 3 y vamos a poner el otro el 5. Entonces, si cogemos nuestra calculadora, podemos verificar que este dato es correcto. Y de igual manera con el 5. 5 a la 10, este número. 3 elevado a la 8 me da este número. Bien, entonces ya tenemos nuestro caso 2. Pasaremos al caso 3. En el caso 3, de igual manera, vamos a limpiar pantalla, imprimir nuestro pequeño título y vamos a hacer llamado a nuestro procedimiento de nombre caso 3. Entonces, nuestro caso 3 también requiere parámetros, que es el número 1, N1 y el N2. Recordar siempre declarar con el tipo de dato que es. En este caso lo he declarado como entero. Si yo pusiera o yo colocara aquí float, por ejemplo, de tipo float, y aquí como mi variable dentro de mi función principal está como entero, me generaría un error porque los tipos de datos no van a coincidir. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente recordar, para poder hacer una validación se tiene que hacer mediante el do while. Primero pido los datos y luego evalúo si son correctos o no. ¿De acuerdo? Esto ya les expliqué hace un momento. Bueno, después de evaluar todo esto, voy a imprimir. ¿Qué es lo que voy a imprimir? Ahí me están pidiendo que coloque la fracción, ¿no? Mostrar la fracción de los números, acá está, la fracción de los números y su resultado. Bueno, pues entonces haré una pequeña máscara con la fracción, ¿no? De esta manera coloco el número 1 y luego la barra lateral, después el signo igual, no, perdón, el número 2, luego el signo igual
y luego hago la operación. Recordar también, si quieren que sea decimal y lo han colocado como entero, pueden colocar este pequeño artificio, ¿no? Para que se vuelva decimal, la división. No olviden los paréntesis, que va a ser necesario. Entonces, doy un fin de línea y lo que me sale es lo siguiente. Opción 3 me está pidiendo mostrar la fracción de los números y su resultado. Voy a poner, a ver, 9 entre 5. Me está mostrando la fracción y el resultado. Bueno, y ya cumplimos con el caso 3. Ahora iremos con el caso número 4. En el caso número 4, nuevamente repetir creo que es ya demasiado, pero siempre es bueno recalcar, ¿no? Limpiar la pantalla. Limpiar la pantalla System, entre paréntesis CLS. Esto de acá puede ser en mayúsculas o minúsculas, no hay problema. Luego voy a imprimir el título de ese menú o el nombre. Luego, mediante un code, voy a hacer llamado a la función que he declarado, que está aquí abajo, que es caso número 4, caso 4, que es de tipo entero. Es decir, me va a retornar un solo valor. Aquí me está pidiendo dos parámetros, que es nuevamente el n1 y el n2. Estoy declarando una variable de tipo entero, de nombre resultado, sin ningún valor asignado. Y nuevamente hago la validación mediante el do while. Bueno, luego al resultado le voy a asignar un valor. El signo igual solo es para asignación de valores. Y le voy a asignar el módulo de dividir n1 entre 2. El módulo se halla con este símbolo que es porcentaje. Bien, el módulo es más conocido también como residuo, bien, de una división. Acá lo que voy a retornar va a ser el resultado, ¿no? Esta variable, que es lo que yo quiero. Bueno, entonces en la parte de mi switch, aquí está, me va a salir residuo, que es aquí, ¿no? Y luego le voy a dar un break. Bueno, vamos a ejecutar el programa. Vamos a probar la opción 4. Me piden que ingrese el primer número. Vamos a poner 7 y vamos a poner 2. Y el residuo es 1. Por ejemplo, 7 entre 2 serían 2 multiplicado por 3 me da 6. 7 menos 6 quedaría 1. Y eso de ahí es el residuo o módulo de una división. Bien, entonces estaríamos cumpliendo con todo lo que nos está pidiendo en este programa. Y estaríamos validando, realizando las validaciones y también las operaciones que nos solicitan, ¿no? Hay muchas formas de resolver este tipo de problemas. Esta es una de las muchas que pueden haber. Creo que es una de las más básicas que podrían tener. Inclusive utilizando la librería mat.h se les podría hacer un poco más fácil en la parte de la potenciación, ¿no? Inclusive pueden hacer raíces cuadradas, entre otras operaciones más. Entonces, esto sería todo por este tutorial, que espero que les haya sido de mucha ayuda y no olviden practicar. Gracias.